Bendiciones, amada iglesia. Qué alegría es reunirnos y conectarnos como la gran familia que somos. Prepara tu corazón en este día para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Gracias por estos canales virtuales donde tu palabra, Señor, fluye. Te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo te invito en esta noche, amado, que tú entregues todas tus cargas al Señor, entregues todo tu día, tal vez un buen día, tal vez un mal día al Señor. Recuerden que el Señor Jesús es quien lleva las cargas que nosotros no podemos cargar. Entrega tus cargas al Señor y disfruta de este momento. Recuerda que como cuerpo y como hermanos alabamos al Señor en todo tiempo y su alabanza está de continuo en nuestra boca. Alabemos juntos el nombre del gran Rey. Al Dios tres veces santo. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Tú eres digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Tú eres digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Queremos más de ti, oh Dios. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció.
Y esta tarde queremos saludarte a ti que por primera vez has estado viendo estos cultos a través del internet. Y si has sentido en tu corazón recibir al Señor como tu único y suficiente Salvador, te pido que hagas esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que he pecado, me arrepiento y te pido perdón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a vivir la vida conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjame hacer una oración por ti. Señor, gracias por cada una de estas personas que han recibido, Señor, de tu palabra y que te han recibido como su único y suficiente Salvador. Yo te pido, Dios, que los bendigas y que los guardes, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos algunos anuncios para ti. El Ministerio de Educación Cristiana tiene las inscripciones abiertas que puedes realizar a través de nuestra página web. Los grupos de pareja online se reúnen todos los jueves a las 7 de la noche. Los grupos juveniles todos los sábados. Los adolescentes a las 6:30 y los adultos a las 8 de la noche. Y este domingo tendremos nuestra Santa Cena en casa. Prepara los elementos del pan y el jugo de uva para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y hemos llegado al tiempo de honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has proveído todo este tiempo. Gracias, Señor, porque queremos honrarte, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y recordarte, hermano, que la iglesia ha dispuesto algunos canales virtuales para que puedas hacer tu transacción sin salir de casa. Prepara tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Buenas noches, amada iglesia, Dios te bendiga. Es para mí motivo de gozo estar hoy aquí hablándoles de los negocios de nuestro Padre. Es una bendición haber sido escogida por el Señor para ser la portadora de la palabra. Hoy quiero que inclines tus ojos ahí donde estás. Sé que estamos a la distancia, estamos en una nueva metodología, pero el Señor está aquí. Dios, su presencia está en este lugar. Acompáñame a orar en esta hora. Padre, levantamos este tiempo delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú unjas, Señor, este tiempo. Dios, que yo no sea tu portadora, simplemente la portadora de tu palabra, Señor. No quiero hablar palabras mías, sino las tuyas, Señor. Que no hable palabra humana, sino tu palabra, Señor. Unge mis manos, unge mi voz, Señor. Y que mis hermanos puedan recibir lo que tú les quieres decir hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, atamos todo lo que no sea tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy quiero hablarte de un tema que primero ministró mi vida, y es tomando posesión de mi tierra prometida. Y bueno, quiero llevarte primero allá a qué es el significado de qué es posesión y qué es herencia, tomando posesión de mi herencia. Y dice el significado de posesión, cosa que alguien o algo posee. Y el significado de herencia, derecho de heredar que tiene una persona por ley o por testamento. ¿Sabías tú que el Señor dejó un testamento para ti? ¿Sabías tú que el Señor te dejó una herencia? Tu Padre dejó una herencia para ti. Una herencia que decía el nombre de cada uno de nosotros. ¿Sabías tú? Quizás tú ni sabías, quizás no has tomado posesión de ella. Y te quiero contar la historia de un mendigo que una vez leí sobre un mendigo. Este mendigo deambulaba por las calles de Estados Unidos y deambulaba todo sucio, maloliente, mendigando las calles. Y resulta que él tenía un tío que tenía mucho dinero, y este tío le deja una herencia a este mendigo, y al dejarle la herencia le decía
en esa herencia que él era el dueño de toda su fortuna. Empezaron a buscarlo por todas partes lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Y no pudo tomar posesión de esta herencia. Cuando el mendigo muere, entonces es cuando empiezan a indagar, cuando encuentran a sus familiares. Y los familiares del mendigo dicen: murió sin un peso en el bolsillo, sin tener nada, sin saber que tenía una herencia. Muere esta persona sin poder reclamar lo que le correspondía. Esto me llevó a pensar que eso nos pasa a algunos de nosotros. Tenemos herencias que Dios nos ha dado, tenemos promesas que el Señor nos ha dado, pero que aún no hemos reclamado. Esas promesas que nos ha dado el Padre, esas herencias que nos ha dado el Padre, pero que nosotros aún no hemos reclamado. Y hoy es día para decirle a tu Padre: Señor, hoy me apropio de esa promesa, hoy creo en esa promesa, hoy reclamo mi herencia, voy a tomar posesión de mi herencia. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas hoy, que tomes posesión de tu herencia. Y vamos a estar estudiando el libro de Josué. Josué es un hombre inspirador. Dios saca a Josué, un hombre común y corriente, como lo eres tú, como lo soy yo. Un hombre común y corriente, pero Dios lo saca a ver milagros extraordinarios. Eso es lo que quiere el Señor para ti, quiere para mí. Milagros extraordinarios. El Señor quiere llevarte a arrebatar milagros extraordinarios, así como lo hizo Josué. Y vamos a leer vamos a leer el libro de Josué 1, del 2 al 3. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Una vez muerto Moisés, deja como sucesor a Josué. Y miren lo que dice este versículo. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy hoy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y puedes irte a ese tiempo donde el Señor le dice a Josué: Josué, entra a poseer la tierra que yo te he dado. Atraviesa ese río. Eso es como si a nosotros nos dijeran que vivimos aquí en la costa: atraviesa el mar, que allá vas a encontrar al final tu tierra prometida, vas a encontrar tu herencia. Uno dice: qué locura, ¿cómo voy a poder yo, un ser humano común y corriente, atravesar ese río, atravesar ese mar? Y quiero decirte que Josué no creía en él, porque Josué tenía temores como los tenemos tú y yo, tenía incredulidad muchas veces como lo tenemos tú y yo, pero Josué creía en ese Dios que hacía el milagro. Él no creía en su fuerza, él creía en ese Dios que podía hacer el milagro, en ese Dios que podía llevarlo a la tierra prometida y podía lograr cosas increíbles, insospechadas. Dice, y lo primero que sucede en esto es que recibimos una promesa. Lo primero que tú recibes es una promesa de parte de Dios. Y Josué recibió esta promesa, que todo lo que pisare la planta de los pies iba a ser de él. Nadie dijo que iba a ser fácil. El Señor nunca le dijo a Josué: va a ser fácil, tú vas a pasar en una lancha, vas a atravesar el río, vas a atravesar el Jordán y ya vas a estar en la tierra prometida. No, Josué, me imagino que tuvo temor, miedo. Las personas que incluso estaban con Josué pudieron estarle diciendo: ¿cómo así? ¿Cómo vamos a atravesar? Y ya Dios lo había hecho con Moisés cuando abrió el mar rojo. Ellos conocían el Dios que seguían, pero aún así había incredulidad muchas veces. Así pasa con nosotros en nuestras vidas.
Dios nos da una promesa. Dios te dice, voy a hacer esto en tu vida, voy a darte esta bendición. Dios te da una promesa, pero tú tienes que pelear contra gigantes, tú tienes que pelear contra enemigos invisibles. Y eso también te quería hablar hoy. La lucha contra enemigos invisibles. ¿Cuáles son los enemigos invisibles? Los que tú no puedes palpar con tus manos, lo que no ves con tus ojos. Porque cuando luchamos con una persona o cuando estamos en guerra espiritual y vemos algo que es presencial, podemos verlo con nuestros ojos. Pero esos enemigos invisibles que tú no ves, pero están ahí queriendo que tú no tomes posesión de tu herencia, lo que Dios te dio por derecho, tu Padre te dio por derecho. ¿Y cuáles pueden ser esos enemigos invisibles? El temor, la incredulidad. Y vamos a leer Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabías tú que estamos rodeados de huestes espirituales de las regiones de maldad? Esos huestes que a veces te susurran al oído y te dicen no vas a poder lograr la promesa que Dios te dio. Esos huestes espirituales de maldad que muchas veces te susurran al oído pánico, temor, y tú no vas a querer tomar posesión de la tierra que Dios te prometió. Esos huestes espirituales de maldad, de temor, que a veces te hacen, tienes la bendición ahí y te hacen que tú no la veas. Tú no la ves porque te invade el temor. Puede ser la bendición una sanidad. Puede ser que tú estás peleando, tu tierra prometida sea una sanidad. Puede ser que tu tierra prometida sea la libertad de deudas. Tu tierra prometida sea ver tu hijo convertido. Puede ser que tu tierra prometida sea ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es esa tierra prometida que Dios te dio? Esa herencia que el Señor te dio, que puso en el testamento a favor de... Yo cuando leí esto, Señor, tú me diste un testamento que decía a favor de Luz Mari. Él ha dado un testamento para mí, para mi vida, pero no va a ser fácil. Tienes que pelear con esos enemigos invisibles que se levantan y no quieren que tú adquieras esa promesa, adquieras esa herencia y seas como el mendigo que muera sin nada. Pero hoy Dios te dice, esfuérzate, sé muy valiente. Y yo podía ver que el Señor a Josué le daba valor. El Señor le inyectaba valor. Cada vez que Josué iba a la presencia del Señor, el Señor un día le dijo a Josué, levántate. Porque él arrodillado le decía, yo me imagino lleno de temor, como cuando Dios te da una promesa y tú ves que por el contrario las cosas, las huestes espirituales te hacen ver que esa promesa no la vas a alcanzar y te meten como en la mente que eso no lo vas a poder lograr, que eso es imposible. Así sería Josué. Josué iba y se arrodilló ante el Señor y el Señor le dijo, Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente. Para poder adquirir las promesas del Señor tienes que luchar con esos enemigos invisibles y esforzarte y ser valiente. Y luego no le dice, le dice 2 veces, esfuérzate y sé muy valiente. Más valiente de lo normal. Para adquirir tú las promesas que Dios tiene para ti, tienes que esforzarte y ser muy valiente. Y recordemos que Josué pasa el río Jordán y pasa y el Señor abre caminos para él y para su pueblo. Un milagro extraordinario, un milagro que uno dice, Señor, yo cuando vi una película de Josué y vi cómo el Señor abrió el río y podía ver
podías ver tú el mar de un lado y el río del otro lado y el río de este lado. Yo decía, qué milagro tan extraordinario, pero aún así, con todo que el Señor hace esos milagros, esos prodigios, los enemigos invisibles siempre estaban ahí queriendo robar la fe de Josué, pero Josué sabía en que Dios creía. Josué sabía que el milagro no era de él, que el milagro era de Dios. Tú tienes que saber que no es tu milagro, es el milagro que Dios va a hacer en tu vida por medio de tu fe. Por eso no le creas a esos enemigos invisibles, no le creas a la duda, no le creas a la incredulidad. Pelea por tu herencia, pelea por tu posesión, el Señor ya te la dio. Pelea esa posesión que el Señor ya te dio, te ha dicho, en mi testamento estás tú. Pelea esa posesión. Luego pasan el río Jordán y se enfrentan que para llegar a Jericó. Y para llegar a Jericó tenían que derribar unas murallas que eran inquebrantables. Estas murallas de Jericó que eran altísimas, que eso nadie las podía atravesar. Y en la mente humana no concebía. Tú te imaginas en ese pelotón que iban y cuando iban caminando, porque el Señor le manda a dar las 7 vueltas a Jericó para que caigan estas murallas. Y tú te imaginas cuántas personas dentro de ese pelotón le dirían, Josué, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Josué, pero ¿cómo? Me imagino la gente murmurando y hablando y diciendo, Josué, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es imposible. Vamos, entremos a Jericó, peleemos con espada. Pero no de esta manera. Pero Josué sabía en que Dios creía. Josué tenía la convicción de quién era su Dios. Josué sabía, él conocía, Josué llevaba en una espada en su mano, en una mano llevaba la palabra y en la otra llevaba la espada del Espíritu. Eso era lo que conocía Josué. Josué sabía y conocía perfectamente a su Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer, conocer quién es tu Dios, saber que Dios hace milagros, prodigios. Dios es un Dios que Él honra tu fe. Honra tu fe. Así lo hizo con Josué y su pueblo y pudo llevar a Israel a muchas victorias. A muchas victorias. ¿Por qué? Porque Dios se complace en bendecir a su pueblo, pero tenemos que creer. Tenemos que tener fe, pelear con los gigantes que se levantan, pelear con la persona que te envía el enemigo diciéndote cómo vas a creer en eso. ¿Será que eso sí se va a dar? ¿Será que eso sí se va a dar en tu vida? ¿Será que sí lo vas a poder lograr? Pero solo tienes una recomendación: esfuérzate y sé muy valiente, más valiente de lo normal. Y eso es, Josué era un hombre estratega. Josué cogía y veía en el mapa y estudiaba cómo hacer. Así debemos ser nosotros. Los enemigos que se levanten, nosotros tenemos que ser aguerridos, pelear contra esos enemigos, ser estrategas. Señor, con la palabra, dame una estrategia para vencer este enemigo que se ha levantado. Ese enemigo que te quiere robar la fe, Señor, dame una estrategia para vencerlo. Y quiero leerte el Salmo 118, 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temas, no temas. Muchas veces el temor nos paraliza, no nos deja, no podemos adquirir posesión de esa herencia que Dios nos ha dado por ser su hijo. El temor te paraliza. Tienes que ser esforzado y muy valiente, así como fue Josué, esforzado y muy valiente, más valiente de lo normal. Él no se quedaba. Josué sabía en su Dios quién era, lo conocía perfectamente, sabía que para él no había nada que lo podía vencer, ¿verdad? Solamente que empezaran a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahí sí sabía él que iban a perder la batalla, pero mientras estuvieran haciendo lo bueno, mientras estuvieran cumpliendo la palabra, cumpliendo sus estatutos, Josué conocía a su Dios y sabía que le podía dar la victoria.
Y podemos ver que la primera victoria contra el pueblo de Ai, la pierden por el pecado de Acán. El pecado de Acán, que Acán no debía, la orden del Señor era que no debían tomar nada del oro que se contaminaran de ese pueblo, y Acán no lo cumple. Acán se trae el oro, se lo lleva para el pueblo, y luego viene la consecuencia de ese pecado, que ellos pierden la primera guerra contra el pueblo de Ai. ¿Sabes? Lo único que podría no permitir que tú recibas la posesión de la tierra, el pecado es lo único que te va a impedir tomar posesión de la tierra que ya Dios te dio por herencia. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios, y si ha habido pecado en nuestras vidas, decirle: Señor, perdóname. Perdona mi pecado, Señor, perdóname. Y Dios te da nuevas oportunidades, así como se la dio a Josué. Ellos cogieron, ya cuando supieron quién era el que había llevado la contaminación al pueblo con el pecado, que se habían llevado ese oro, y cogieron y quemaron todo. Y la consecuencia para Acán fue que él murió por ese pecado. Pero Dios le dio nuevas oportunidades a su pueblo. El Señor le dio una nueva oportunidad. Entonces, si tú dices ahí: es que yo he pecado y no voy a poder tomar posesión de mi herencia, la que Dios me dio, quiero decirte hoy: no importa lo que haya pasado, después que tú te arrepientas, tienes nuevas oportunidades, y el Padre te dará tu herencia, la que te tenía ahí guardada. Esa herencia que Él tenía ahí guardada para ti, para su Hijo amado, Él te la dará. Él te la dará. Solo tienes que creer, confiar y ser muy valiente. Muy valiente es más valiente de lo normal. No un valiente normal, muy valiente, para que puedas pelear con esos enemigos invisibles que se levantan para que tú no tomes posesión de tu tierra. Esa tierra que Dios prometió, esa herencia que Dios te prometió. Muchas veces estamos orando por algo, por alguien, y cuando oramos por esa persona, más la vemos revuelta, más pareciera que estuviera peor. Lo que tú no sabes es que estás luchando con esos enemigos invisibles que se levantan, que te quieren hacer ver que tu tierra no la vas a obtener, que no vas a obtener tu herencia, que no vas a poder obtener la tierra que Dios te prometió por herencia. Esos enemigos invisibles que atacan tu fe, que te dicen: no vas a poder, no puedes. Esa persona está cada vez peor. Mentira. Son enemigos invisibles que quieren atacar tu fe. Créele a tu Dios, cree en sus promesas, obedece y verás la gloria de Dios en tu vida. Verás cumplidas tus promesas. Yo lo he visto en mi vida, yo no te estoy hablando por hablar, lo he visto en mi vida. Hemos visto cómo Dios ha resarcido muchas cosas. ¿Por qué? Porque le creemos a Él, como familia le creemos a Él. Confiamos en Él, creemos en sus promesas, nos arrepentimos de muchas cosas que aún seguimos Dios actuando en nuestras vidas, pero Dios allana lo áspero y endereza lo torcido. Eso hace tu Dios, eso hace mi Dios, para que tú puedas adquirir y reclamar esas promesas que Él tiene para ti. Y como conclusión, yo quiero decirte hoy: Dios ha determinado entregarte esa tierra. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Son tus hijos? ¿La salud? ¿Cuál es tu tierra prometida, hermano? ¿La libertad de deudas? ¿Cuáles son esos enemigos que te oprimen? ¿Cuál es la tierra que tú necesitas arrebatar, tomar posesión, tu herencia? ¿Qué te impide tomar posesión de tu herencia? Es una reflexión que el Señor quiere hacerte hoy. ¿Será un pecado oculto como el de Acán? Yo no sé, pero Dios está aquí hoy, el Padre está aquí hoy. No te puedes quedar como el mendigo, sin nada en tus manos, sin tierra, sin heredad. Dios tiene para ti
una tierra de bendición, la tierra que fluye leche y miel, pero está en tus manos. Esforzarte y ser muy valiente. Pelear con esos enemigos invisibles que se levantan, la incredulidad, el temor. Esos enemigos que no te permiten tomar posesión de esa tierra. El pecado de la avaricia, cualquier tipo de pecado. Ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos y dile: oh Padre amado, Señor, yo hoy decido, Señor, tomar posesión y recibir esa herencia que tú me diste por heredad, por ser tu hijo, Señor. O Kindi alabasaya y alabacanta, ramalasía, ramalasaya. Siente ahí la presencia del Señor. Él está llenando tus manos. Él tiene un testamento que dice a favor de Luzmari, a favor de cada uno de nosotros. No permitas que nos quedemos como el mendigo, Señor, que se quedó sin heredad sabiendo que era rico, Señor. No permitas que esto suceda en nosotros, Padre. Que nos quedemos sin nada, sabiendo que tú tienes todo para nosotros, Señor. Llévate el pecado de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, no permitas que seamos unos Acán, que a causa de nuestros pecados perdamos la guerra, Señor, y obtengamos maldición. Yo quiero ser como Josué, Señor. Dile: Señor, yo quiero ser como Josué, que creyó en tu palabra, creyó en tu promesa, Señor. Se esforzó y fue muy valiente y obtuvo la tierra que tú le diste por herencia, Señor. Así quiero ser yo hoy, Padre. Señor, bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi familia, Señor. Padre, que mi generación sea bendita, Señor. Oh, Kindi alabasaya y alabacanta, ramalasilla, ramalasaya. Reclama tu tierra prometida, reclámala. Tienes esa herencia ahí, reclámala y recuerda, esfuérzate y sé muy valiente, porque el Señor tu Dios te dará posesión de tu herencia. Dios te bendiga, los amo mucho.